Bienvenidos a este programa especial sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica. 3,5 millones de personas estaban llamadas a las urnas para elegir al sucesor del presidente Carlos Alvarado. El expresidente José María Figueres del tradicional Partido Liberación Nacional y el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático eran los aspirantes a ocupar el Palacio Presidencial costarricense desde el 8 de mayo hasta el 2026. Sin embargo, tras un veloz conteo que ya supera el 93%, Chávez ya es considerado el presidente electo con un 57,2% de los votos frente a un 42,7% del ex jefe de Estado Figueres. A esta hora conectamos con Cindy Regidor, ella es corresponsal de France 24 en San José. Cindy, cuéntenos cómo se desarrolló esta jornada. La jornada fue bastante tranquila, hubo poca presencia de votantes durante la mañana y ahora que sabemos que el abstencionismo subió de 40 en la primera ronda a 42% en esta segunda ronda, quiere decir que esa poca presencia de la ciudadanía también se mantuvo hasta la tarde, hasta las 18 horas cuando cerraron las juntas receptoras de votos. Se trata del abstencionismo más alto de la historia costarricense, al menos desde 1948, ya con el tercer corte con casi el 90% de los resultados. Ese abstencionismo continúa subiendo hasta un 42,7%. Pero además de eso fue una jornada bastante tranquila, no hubo ningún tipo de anomalías serias que dieran a preocuparse a la población y tampoco a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Cindy, ya conocemos estos datos de participación que usted nos estaba mencionando y quiero hacer una corrección, una aclaración, y es que Chávez logró un 52,8% de los votos frente a un 47,11% del ex jefe de Estado Figueres. Hubo una denuncia justamente que involucró a uno de los dirigentes del partido de Chávez. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, la denuncia que hubo ayer por la noche y que se conoció más detalles hoy por la tarde era acerca de un mensaje de texto que fue enviado de manera masiva a los fiscales en las mesas en todo el país, en donde esta persona, un simpatizante del partido del el presidente electo ahora, Rodrigo Chávez, advertía que habían sanciones penales por cualquier tipo de irregularidades o de delitos electorales en las mesas. Eso fue calificado como un mensaje intimidatorio por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y dijeron que estaban analizando el caso con los abogados. El simpatizante de Chávez dijo que él mandó ese mensaje como un recordatorio de lo que dice la ley electoral. Veremos más adelante si eso implica algún tipo de delito al respecto. Cindy, pues muchas gracias por esta ampliación. En unos momentos volvemos con usted para seguir comentando estos comicios y justamente para analizarlos y al presidente electo. Nos acompañan aquí en el estudio Manuel González, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, y vía Skype Larisa Álvarez, politóloga e investigadora, Alejandro Molina Ramírez, politólogo y analista del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Los tres les doy la bienvenida. Rodrigo Chávez tiene una clara ventaja en este conteo, un candidato que no está exento de polémica. Exministro de Hacienda y también exfuncionario del Banco Mundial. Asegura que luchará contra la corrupción y hasta hace pocos días lograba una ligera ventaja en la intención de voto que hoy se confirma. Alba Santana nos cuenta más de su trayectoria. Economista de profesión y natural del Distrito del Carmen, en Costa Rica, Rodrigo Chávez obtuvo un doctorado económico en la Universidad de Ohio, lo que le abrió las puertas al Banco Mundial, donde trabajó durante más de 25 años. Yo estaba en situaciones de crisis económica como la que podría estar viviendo Costa Rica. En 2019, el político renunció a su cargo y volvió a Costa Rica. Comenzó su carrera política al ser fichado para ocupar el Ministerio de Hacienda, puesto que desempeñó durante 184 días y del que también terminó renunciando. No fue hasta 2021 cuando anunció que se unía al Partido Socialdemocrático, desde donde ha defendido políticas conservadoras, con un discurso nacionalista y a favor de la recuperación económica del país a través de pactos con organismos como el FMI. El actual acuerdo
negociado puede mejorarse de acuerdo a los intereses del país y que yo estoy muy anuente a renegociarlo con el compromiso de que no incluirá más impuestos. En su corta trayectoria política, Chávez ya se ha visto envuelto en varias polémicas. El mismo año que abandonó el Banco Mundial, este lo sancionó por acoso sexual a 2 de sus trabajadoras entre 2008 y 2013. Y recientemente, el periódico Wall Street Journal publicó que Chávez también habría acosado a mujeres en Indonesia entre 2018 y 2019, acusaciones que siempre ha negado. Este periodista, quien tardó 12 semanas para escribir la nota, afirma que hubo una conducta inapropiada en la oficina de Indonesia. ¿Y sabe usted cómo sustenta esa temeraria afirmación? Con gente familiarizada con el caso. El político, muy popular entre los costarricenses, también ha sido señalado por financiar su campaña con cuentas bancarias no declaradas. Bueno, pues envuelto en un asunto sumamente complicado, estas denuncias de acoso sexual en las que mujeres afirmaron que intentó besar a empleadas de menor rango, hizo comentarios sexuales sobre su apariencia y realizó reiteradas invitaciones no deseadas a habitaciones de hotel y cenas. Empiezo preguntándole, señor González, ¿qué mensaje envía que una persona con este historial logre los votos necesarios para ser presidente de un país como Costa Rica, donde también hay un antecedente con el exmandatario Óscar Arias Sánchez, que fue acusado en 2019 también de agresión sexual o conducta inapropiada por al menos 9 mujeres en uno de los casos que fue de los más emblemáticos del movimiento Me Too en América Latina? Bueno, básicamente envía 2 mensajes muy negativos. En primer lugar, que la justicia no está realizando su trabajo, es decir, no está sancionando y no está generando efectivamente esa sanción o ese castigo frente a los candidatos y sobre todo inhabilitándolos de ubicarse en posiciones de poder. Y en segundo lugar, que América Latina desafortunadamente sigue en una ola de machismo, sigue, teniendo una cultura en donde no se tiene presente, esa consideración frente a las mujeres y sobre todo generando esos espacios donde las mujeres se sientan seguras, sobre todo en posiciones de poder. Bueno, y en este momento le doy la bienvenida, ya se la había dado, pero le reitero la bienvenida a Larisa Álvarez. Quiero hacerle esta misma pregunta y decirle, esto no podría demostrar de alguna manera que se está minimizando el impacto de un delito tan grave o de una conducta tan grave como es lo que se ha denunciado contra el ahora presidente electo. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por la invitación. Claro, esto refuerza mucho la imagen que está construyendo desde Costa Rica en los últimos meses, una sociedad sumamente machista que intenta decirlo con las demandas de las mujeres, que estas intentan pasar a segundo plano. Hemos visto que desde que salió la denuncia, varios colectivos de feministas han intentado posicionar el tema, impulsar incluso una cancelación de Rodrigo Chávez. Sin embargo, es su efecto. Entonces vemos, por ejemplo, que por más intentos desde los movimientos feministas, desde los movimientos de las mujeres, incluso desde los mismos partidos políticos y desde la prensa, a intentar posicionar este tema, intentar posicionar la importancia que este tema no se ha logrado, entonces vemos que la sociedad costarricense sigue siendo una sociedad machista que también se expresa en su voto, se expresa también en que le restó importancia a este mérito. Por ejemplo, vemos que la encuesta del CIEP, la penúltima encuesta del CIEP, cuando se pregunta respecto a las demandas de Rodrigo Chávez sobre acoso sexual y qué importancia ha tenido para definir el voto en los electores, un gran porcentaje ha aclarado que no, que esto no tuvo gran importancia. Sin embargo, cuando esta misma pregunta se le hizo a los electores, en el caso de José María Figueres, ¿qué tanta importancia tuvo los casos de corrupción? Acá la respuesta varió y ya se ha definido que mucha importancia le dio el electorado a Figueres, por ejemplo, en su caso de corrupción, al no votar por este. Entonces vemos que los costarricenses tienen ciertas demandas que son más importantes que otras. Entonces también vemos como esta colocación, ¿verdad?, de unas demandas prioritarias y unas demandas no prioritarias. Bueno, ahora paso a hablar con Alejandro Molina, también le doy la bienvenida y le pregunto por este mismo tema porque digamos que uno de los puntos importantes y que hizo muy visible a Chávez en un momento donde no era tan relevante fue el apoyo de la periodista Pilar Cisneros. ¿Cómo se interpreta que Pilar Cisneros, que es una persona con una reconocida carrera en el país, le dé este apoyo que de hecho va a asumir uno de los cargos en el Parlamento?
Claro, la figura de doña Pilar Cisneros ha sido fundamental para la campaña del Partido Progreso Social Democrático y su candidato y ahora presidente electo, Rodrigo Chávez, debido a que en el Observatorio de la Política Nacional hemos dado seguimiento a un fenómeno que hemos denominado la personalización de la política. En Costa Rica, los partidos políticos hace muchos años han venido abandonando aspectos más ideológicos, más programáticos, y existe más bien una confluencia entre los partidos políticos entre sí alrededor de un consenso sobre el modelo de desarrollo, el cual aceptan acríticamente y de manera conjunta los intereses favorecidos y hegemónicos producto de ese modelo de desarrollo. Entonces, en un marco en el cual los partidos políticos ya no son aquellas maquinarias que no solamente se encargaban de los procesos electorales, sino que también se encargaban de la formación política y de ser la expresión electoral de determinada forma de pensar no solo la política, sino de ver el mundo, lo que ha tomado su lugar son los personalismos y los que llamamos popularmente los outsiders, los liderazgos carismáticos de alguna manera. Entonces, el liderazgo o el personalismo que tiene una periodista que se ha ganado un prestigio a lo largo de los años en Costa Rica, precisamente por su denuncia de los actores políticos, los gobiernos de turno, los representantes en puestos de elección popular, básicamente, ha sido una figura sumamente relevante, no solamente para dar a conocer al candidato Rodrigo Chávez, sino también para en determinado momento inclinar la balanza a favor de su candidatura. En la papeleta presidencial de primera ronda habían muchísimos candidatos con un perfil similar al de don Rodrigo. Si hablamos de economistas, habían varios economistas en la papeleta, candidatos beligerantes en contra de la corrupción, habían varios también en la papeleta. Sin embargo, una hipótesis que parece ganar muchísima fuerza es que el factor distintivo de Rodrigo Chávez, tanto en primera ronda como en segunda ronda, fue el tremendo impulso que le dio una periodista que ahora es diputada electa por la provincia de San José, que es precisamente el caso de doña Pilar Cisneros. Bueno, y ahora vuelvo con Manuel y le pregunto, tenemos que hablar que a pesar de esta polémica y a pesar de ser un tema sumamente complicado, pues Rodrigo Chávez ya es presidente electo y va a ocupar el Palacio Presidencial de Costa Rica. ¿Cuáles son las principales fortalezas de Chávez? Podemos hablar, como ya lo estaba mencionando Alejandro, un poco de su imagen que busca romper con el llamado establishment. Así es, digamos que la presencia de un outsider en el Palacio de Gobierno en San José, pues de alguna forma refleja un cambio en la política costarricense. Recordemos que Costa Rica siempre ha estado, digamos, dominado por dos partidos principales, el Partido Liberacionista y el Partido Social Cristiano. En ese sentido es un nuevo aire en la política, pero refleja también la insatisfacción de los costarricenses frente a la democracia. Allí asoman más los riesgos que los beneficios. En primer lugar, porque Chávez no cuenta con una mayoría en el Parlamento. Sí. Tendría que hacer muchos esfuerzos para lograr esos, digamos, esas negociaciones y concitar al final de cuentas una coalición que le permita gobernar. Y en segunda medida, siempre Chávez desde la campaña electoral siempre propuso generar una serie de cambios en las instituciones democráticas. Siempre atacó el Poder Judicial, atacó las instituciones democráticas y eso no es un buen mensaje para una democracia modelo en América Latina como es la costarricense. Entonces creo yo que asoma mucho más los riesgos que los beneficios de que haya llegado Chávez al Palacio Nacional en San José. Bueno, vuelvo con Larisa y justamente le pregunto esto que ya estaba mencionando Manuel, y es que el Movimiento Progreso Social Democrático solo tiene 10 sillas dentro del Congreso. ¿Cómo se ve el panorama de gobernabilidad en el país? Claro, es que hay un detalle en el Congreso. Por ejemplo, para una votación simple se ocuparían 29 diputados, teniendo en cuenta que el Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, solo cuenta con 10 diputados, se ve en una obligación máxima de hacer negociaciones y acuerdos. Si el presidente no logra hacer acuerdos y negociaciones para este periodo, no va a poder gestionar un buen gobierno. Ahora bien, hay un punto importante y es que la legislación sobre periodos extraordinarios y ordinarios de Asamblea Legislativa hace poco tuvo un cambio constitucional y es que se le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de plantear proyectos de ley en los primeros 3 meses de gobierno.
Esto es una medida completamente nueva, nunca se ha aplicado en Costa Rica, es una nueva reforma. Entonces vamos a ver cómo puede el Poder Ejecutivo Rodrigo Chávez aprovechar esta nueva reforma y sus diputados aprovecharla para gestionar nuevos acuerdos y nuevas negociaciones desde la Asamblea Legislativa. Ahora bien, también tiene un detalle muy importante, y es que para negociaciones que ocupen mayoría calificada, es decir, 38 diputados, todavía ocuparía hacer negociaciones más grandes. Estas mayorías calificadas se ocupan para proyectos de ley que sean constitucionales o que sean de un gran impacto para el país. Entonces vemos que Rodrigo Chávez también a la hora de empezar se ve presionado por esta necesidad urgente de realizar negociaciones y acuerdos con los demás partidos políticos y con los demás actores nacionales también. Y esto también quiere decir un problema, como decía Manuel, en términos de gobernanza, ya que Rodrigo Chávez durante su campaña electoral se ha caracterizado por tener estos conflictos con ciertos sectores. Ha tenido conflictos con el Poder Judicial, ha tenido conflictos con la prensa, ha tenido conflictos con los movimientos, por ejemplo, de mujeres. Entonces, también ha tenido conflictos con los movimientos ambientalistas por sus propuestas. Entonces, también vemos que está iniciando con el pie equivocado, por así decirlo. Está iniciando con conflictos con actores que necesita negociar y con los que necesita realizar acuerdos políticos. Bueno, en estos momentos vamos a ver una actualización de los resultados que ya entrega el Tribunal de Elecciones. Y es que con el 95,24% de los votos escrutados, ya Rodrigo Chávez logra un 52,8%, mientras que Figueres logra un 47,12% de los apoyos. Tenemos que decir en estos momentos que el expresidente José María Figueres ya reconoció su derrota en estas elecciones, lo que hace aún más oficial que ya Rodrigo Chávez es el presidente electo y a partir de mayo llegará al Palacio Presidencial. Algo que también vale la pena analizar es el abstencionismo, que hoy fue una cifra récord de más del 42% y que el pasado 6 de febrero superó el 40%. En esa primera vuelta había 25 candidatos en contienda, lo que podría dar a entender que había un abanico de opciones, pero de alguna manera los costarricenses no se sentían representados. Le pregunto a Alejandro, ¿cómo se interpreta esta tendencia que se confirma hoy? El tema del abstencionismo es algo que es manifestación muy clara de lo que en el Observatorio de Política Nacional y en la Universidad de Costa Rica, en espacios académicos como el nuestro, hemos denominado crisis de representación o crisis del sistema de partidos políticos costarricenses. En ese sentido, la baja participación refleja también este descontento con la política tradicional y con el sistema político en general, lo cual sí tiene causas de más profunda y de más larga data que este propio proceso electoral. En ese sentido hay que resaltar que el más interesado en que el abstencionismo bajara era precisamente el ahora presidente electo Rodrigo Chávez, ya que en Costa Rica es necesario aclarar que, por ejemplo, las elecciones municipales se realizan de manera separada de las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas. Se realizan 2 años después de las elecciones presidenciales y son elecciones con una muy baja participación. Entonces, los partidos políticos institucionalizados y que tienen una base electoral consolidada, como lo es en este caso el Partido Liberación Nacional, tiene más facilidades para precisamente hacerse con la victoria en estas elecciones con muy baja participación. Entonces, algo que hemos señalado desde la Universidad de Costa Rica es que si las elecciones presidenciales también se municipalizan, por utilizar una metáfora, pues evidentemente son los partidos tradicionales los que parten con cierta ventaja de cara a unos resultados electorales. Entonces, el hecho de que en esta segunda ronda el abstencionismo no haya crecido sustancialmente en comparación con la primera ronda, a pesar de que ya en la primera ronda era un índice de abstencionismo elevado en comparación con procesos electorales anteriores, sí se puede interpretar que al acudir una proporción similar del electorado a las urnas, pues esto benefició eventualmente al ahora presidente electo Rodrigo Chávez.
existe un dicho en Costa Rica muy popular que dice que a mayor abstención, más fácil que gane Liberación, precisamente porque con su sola militancia el Partido Liberación Nacional tiene muchas posibilidades de hacerse con la victoria en procesos electorales con baja participación, como estoy mencionando. Entonces, el hecho de que el índice de abstencionismo haya sido similar que en primera ronda y más bien no se haya disparado, pues puede interpretarse que en esta ocasión fue favorable para el Partido Progreso Social Democrático y Rodrigo Chávez. Bueno, ahora hablemos del país que recibe el próximo jefe de Estado. La economía costarricense depende principalmente del turismo y se vio fuertemente golpeada por la pandemia en 2020. Sin embargo, en 2021 las cifras oficiales mostraron un crecimiento del 7,6%. Pese a ese indicador positivo, Costa Rica es un país de 5.24 millones de habitantes, donde la pobreza es del 23% y la tasa del desempleo del 13,68%. Manuel, le pregunto, ¿cuál es el panorama actual de Costa Rica? Bueno, Costa Rica no atraviesa una buena situación económica. Recordemos que la pandemia magnificó las brechas de desigualdad, magnificó la pobreza y sobre todo el desempleo. Si bien en el último tramo de gobierno del presidente Alvarado, que ya deja su puesto, logró hacer una reducción sensible de algunos de estos problemas, lo que vemos es que Costa Rica todavía afronta problemas estructurales, problemas relacionados, por ejemplo, con el turismo, problemas relacionados un poco con la dualidad de la empresa, es decir, el trabajo informal y el trabajo formal. Y en ese sentido, lo que va a recibir el nuevo gobierno es una serie, digamos, de problemas o déficits fiscales, sobre todo relacionados con lo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, allí va a ser muy importante los acuerdos que logra hacer este presidente, sobre todo porque principalmente dos de los grandes problemas que afronta Costa Rica, los mismos ciudadanos lo han dicho en las encuestas, son el desempleo y de alguna forma también lo que tiene que ver con la desigualdad. Entonces, de alguna forma, eso van a ser los dos puntos que tiene que atacar este gobierno que entra, en estas elecciones. Bueno, ahora paso a hablar con Larisa y le pregunto también un poco por este tema económico, porque Costa Rica tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un crédito de 1.778 millones de dólares y tiene una deuda pública de más de 42.400 millones de dólares. ¿Cómo recibe el nuevo presidente esta problemática? Si lo podemos ver como problemático de alguna manera. No, claro, como nos decía Manuel, el nuevo presidente está tomando a Costa Rica una situación económica muy delicada, en una situación económica que el país necesariamente se ve en una posición que ocupa hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se propusieron en su momento una serie de leyes que necesitaban su aprobación en la Asamblea Legislativa. Ya vemos que la semana pasada se aprobó una de las más importantes, la reforma al empleo público. Sin embargo, todavía siguen ciertas cuestiones o ciertas leyes y proyectos que son necesarios su aprobación para que el fondo continúe con los desembolsos. Estas siguen todavía en la Asamblea Legislativa. Entonces también el nuevo presidente ocupa el apoyo de la Asamblea Legislativa, de los demás partidos políticos y ocupa necesariamente realizar negociaciones y acuerdos. Esto con los demás partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa y también él desde el Poder Ejecutivo lograr gestionar, ¿verdad?, esta gobernanza entre partidos políticos y entre apoyos que logren sacar a Costa Rica de esta crisis económica. Bueno, y termino esta ronda de la misma pregunta hablando con Alejandro, porque las estimaciones oficiales dicen que este año Costa Rica va a cerrar con un alza de 3,9%. ¿Qué tanto puede afectar este crecimiento justamente estos indicadores graves de los que estamos hablando, como son la desigualdad, la pobreza y el desempleo? Sí, en relación con esta situación socioeconómica en la que el próximo presidente, en este caso el señor Rodrigo Chávez, va a recibir el país, sí tiene mucha relación con lo que mencionaba Manuel en el estudio, problemas relacionados con la desigualdad y problemas relacionados con el desempleo y también con el costo de la vida. En ese sentido, por ejemplo, cuando en 2020 se anunciaron las medidas tentativas con las cuales el gobierno de la República iba a intentar demostrar al Fondo Monetario Internacional su capacidad de pago para acceder a ese empréstito que están mencionando,
se desató uno de los ciclos de protesta más prolongados de la historia reciente del país, de la última década, anunciado previamente por una de las huelgas también más extensas en el 2018, precisamente por una reforma fiscal anunciada por el gobierno de la República y discutida en la Asamblea Legislativa. Entonces, Costa Rica sí tiene una situación socioeconómica sumamente deteriorada de cara a este próximo gobierno. Los problemas en el sistema de acumulación, producción y distribución de la riqueza ha sido uno de los problemas más críticos y cuya deuda de solucionar se mantiene pendiente tanto por parte de los partidos políticos como del sistema en general. O sea, las instituciones políticas en Costa Rica han sido insuficientes para solventar una serie de problemas que la población costarricense reclama como de urgente solución, y los problemas relacionados con el deterioro en la situación socioeconómica del país son uno de ellos. Los problemas en la crisis de representación que mencionaba anteriormente también tienen relación con estas crisis, el abandono al diálogo social que durante estos 4 años ha sido particularmente marcado, a pesar de que vivimos una de las administraciones más conflictivas a nivel, por ejemplo, de ciclos de protestas dentro de la historia reciente del país. Entonces, el hecho de que acumulemos estos problemas irresueltos en la acumulación y distribución de la riqueza, pues es un tema que será de urgente atención por parte del próximo gobierno, y el perfil de don Rodrigo Chávez pues puede interpretarse que un economista, tecnócrata del Banco Mundial de varias décadas, pues un sector del electorado costarricense interpreta que es el adecuado para hacerle frente a estas problemáticas. Bueno, pues en un poco menos de unos 8 minutos estamos esperando el pronunciamiento de Rodrigo Chávez, ya presidente electo. Sería 9 de la noche de San José, 10 de la noche hora de Bogotá. Y un poco en línea con la pregunta anterior, le pregunto, Manuel, ¿cuáles son los principales retos para el nuevo mandatario, pero sobre todo, cuál sería su desafío más urgente? Su desafío más urgente es renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De alguna forma, la cuestión relacionada a la economía, a la desigualdad, son problemas urgentes, son problemas que han generado protestas sociales, como bien mencionaba mis colegas en el panel, y al final de cuentas, todo va a pasar incluso por la negociación política, es decir, un presidente con minoría legislativa va a tener muchos problemas a la hora de concitar esos apoyos y sobre todo de sacar adelante ese paquete de reformas económicas que necesita urgentemente Costa Rica. Entonces yo diría que el principal y el primero de todos de los retos de Chávez va a ser, al final de cuentas, solucionar la problemática económica. Larisa, vuelvo con usted y le pregunto esto mismo, ¿cuál sería el desafío más urgente para el nuevo presidente de Costa Rica? Claro, acá concuerdo con Manuel. Realmente el desafío más urgente para el país son la reforma económica que necesita. Entonces, para eso es necesario volver a negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y asimismo otro reto que divisamos desde el Observatorio de la Política Nacional es cómo lograr calmar las aguas, cómo lograr, ¿verdad?, generar los acuerdos y las negociaciones necesarias en los temas que el país ha destacado en las encuestas, que son sus preocupaciones, pero también calmar las aguas y realizar acuerdos y negociaciones con los sectores con los que ha tenido discrepancias alrededor de la campaña política. Vemos que el candidato Chávez ha sido muy polémico, no solo por sus acusaciones de acoso sexual, sino también porque ha tenido problemas con la prensa, ha tenido problemas con el sector salud, ha tenido problemas con el sector del Poder Judicial. Todos estos sectores necesitan una reunificación. Entonces, me parece que también uno de los problemas más complicados para Chávez desde el término social y también desde, como nos decía Alejandro, desde que el país viene saliendo unos ciclos de protestas ampliados, es que se necesita en este país generar esa cohesión social, generar esa unidad para salir adelante. Hablo con Alejandro ahora porque sabemos que Costa Rica es reconocida como la democracia más estable de América Latina. ¿Qué grado de confianza hay en las instituciones en esta nación y cuál sería la relación? Porque ya usted lo estaba mencionando antes, que hay una especie de situación problemática entre Chávez, o lo ha habido hasta el momento, varias críticas a las instituciones.
El prestigio o la valoración que hace la población costarricense de las instituciones políticas varía según la institución de la que estemos hablando particularmente. Vemos que, por ejemplo, instituciones que han sido garantes de la estabilidad y la paz social en Costa Rica, como lo puede ser la Caja Costarricense del Seguro Social, que es básicamente nuestro sistema de salud pública, las universidades públicas, la educación pública en general, también determinadas empresas que fueron fundadas dentro del periodo del desarrollismo durante la segunda mitad del siglo XX. Algunas empresas públicas siguen manteniendo algún grado de prestigio elevado dentro de la población costarricense, según observamos en estudios de opinión realizados de manera persistente por la Universidad de Costa Rica. Las instituciones políticas en el país que sí se ven un poco más afectadas por la percepción y por la opinión pública costarricense son las que tienen algún tipo de carácter de representación formal. Los partidos políticos son la más clara. En estudios de opinión, los partidos políticos aparecen consistentemente como la institución peor evaluada, aparecen incluso peor evaluados que el propio gobierno de la República o que la propia Asamblea Legislativa. El gobierno de la República, recordemos, del presidente Carlos Alvarado, durante estos 4 años ha mantenido unos índices de popularidad que son de los más bajos para los mandatarios recientes, desde que, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica realizamos esos estudios de opinión, salvo con contadas excepciones donde coyunturalmente el presidente se ha visto un poco más favorecido, pero en términos generales las instituciones políticas que tienen algún carácter, como digo, de representación formal, han sido muy golpeadas por la opinión pública, y quizás uno pueda interpretar que la elección de Chávez trae detrás de sí como causa este desprestigio que se mantiene en la sociedad costarricense de estas instancias de representación formal. Quedará por ver, como mencionaba tanto Manuel como Larisa, la capacidad que pueda tener el ahora presidente electo Rodrigo Chávez para efectivamente ser un mandatario conciliatorio, que en campaña electoral no ha demostrado serlo, pero que en el ejercicio de gobierno llegará el momento donde tendrá que tomar la decisión de si será un mandatario conciliatorio o si se mantendrá dentro de la misma línea de intransigencia y de abandono al diálogo social que hemos mantenido sobre todo durante estos 4 años de la administración del presidente Carlos Alvarado, en medio de los extendidos ciclos de protesta y de conflictividad social en el país. Bueno, ahora le pregunto, Manuel, también por esta democracia tan estable y por esta relación un poco distante que tiene el ahora presidente electo con las instituciones. ¿Qué se puede esperar de su gobierno? Bien, en el paraíso también hay problemas. De alguna forma, la democracia costarricense, al ser una de las más estables, se espera mucho de ella, hay muchas expectativas. Sin embargo, lo que hemos visto recientemente por las protestas, por los problemas económicos, es que hay un caldo de cultivo para la insatisfacción con la democracia. Lo que se quiere esperar al final de cuentas de una democracia modelo es que las instituciones funcionen. Sin embargo, como mencionaba Alejandro, una institución fundamental como son los partidos políticos no están funcionando. De hecho, al final de cuentas, el Partido Liberacionista, uno de los pilares de la democracia costarricense, pues hoy ha salido derrotado. Entonces, eso demuestra al final de cuentas que los costarricenses están buscando nuevas formas de representación. Sin embargo, estas formas de representación pueden incluso caer incluso en el autoritarismo, y eso lo que hace es pensar al final de cuentas en qué rumbo puede caer Costa Rica en su historial democrático. Entonces, al final de cuentas, pienso yo que lo que va a suceder dependerá mucho de qué tan fuertes son las instituciones democráticas en Costa Rica, y pienso un poco en el Congreso, pienso un poco en los partidos, frente a una deriva autoritaria que ya ha anunciado al final de cuentas el nuevo presidente Chávez desde su campaña electoral. Bueno, ahora paso a hablar con Larisa y le pregunto también por este caso del pago de sobornos a cambio de obras públicas que alcanzó hasta un asesor del presidente Carlos Alvarado. ¿Qué tanto influyó esta situación en el descontento de los votantes en estos comicios? Claro, estamos frente a varios casos de corrupción, no solo el de obras públicas, sino también un descontento incluso para las figuras de los alcaldes en Costa Rica. Vemos que estamos frente al caso Diamante, Azteca, entonces
también no es solo incluso con la figura del Poder Ejecutivo, sino también es con la figura misma de los poderes municipales. Me parece que hay un descontento muy claro de la población con la ejecución del gobierno actual. Entonces, podemos verlo incluso expresado como no se esperaba que el Partido Acción Ciudadana llegara a desaparecer en estas elecciones, llegara a no tener ninguna representación en la Asamblea Legislativa. Se esperaba que el resultado de este partido fuera bajo, pero nunca se llegó a plantear que no llegara a tener ninguna representación política. Es la primera vez en Costa Rica que vemos que un partido que acaba de terminar un gobierno ejecutivo, es más, 2 gobiernos ejecutivos, llega al siguiente periodo sin ninguna representación legislativa. Entonces, me parece que el electorado mismo está expresando su voluntad y su descontento con las instituciones políticas. Incluso, como nos dice Manuel, vemos que podemos también esperar en este gobierno que se defina incluso lo que es la confianza que se tiene en las instituciones públicas. Desde Costa Rica vemos que se ha dado un proceso de desconfianza en las instituciones públicas, pero muy gradual. Costa Rica no fue que tuviera un corte en donde podemos decir, bueno, de acá en adelante se desconfió totalmente de las instituciones públicas, se generó todo este desprecio hasta a la institucionalidad democrática, sino que se va dando como un proceso constante en el tiempo y que se ve alimentado por esos procesos de corrupción. Entonces vemos que también los procesos de corrupción han tenido este gran impacto en la ciudadanía. Cada vez que vemos un caso nuevo de corrupción, vemos las encuestas posterior a estos casos de corrupción y vemos cómo aumenta la desconfianza y cómo aumenta cada vez más rápido. Cada vez que vemos casos más frecuentes de corrupción, la corrupción está aumentando la desconfianza en instituciones mucho más rápido de lo que hubiera hecho en el siglo pasado. También vemos un cambio muy fundamental en Costa Rica, y es que los casos de corrupción cada día son más frecuentes y más investigados y más mediatizados, cosa que no veíamos, por ejemplo, en los gobiernos pasados. Entonces ahora terminamos una campaña electoral con un año anterior donde hubieron 3 casos grandes de corrupción que implicaron instituciones de partidos políticos municipales, también proyectos de infraestructura. Entonces vemos un amalgama de poder ejecutivo, poder judicial, municipalidades, todas, y partidos políticos también, dicho sea de paso, todas dentro de esta gran gama de casos de corrupción, también empresarios privados. Entonces el país está descontento y eso claramente se observa en las elecciones. Vemos que, por ejemplo, 42% de abstencionismo es el más alto que hemos tenido y es preocupante realmente que las personas no se vean involucradas. Asimismo, Costa Rica tiene otro gran problema y es la participación ciudadana. Si bien nos decía Alejandro, venimos saliendo de unos ciclos de protesta, la participación ciudadana de las instituciones no está siendo real. Entonces eso también está logrando afectar asimismo no solo la percepción que se tiene de las instituciones, sino también cómo lograr cambiar las instituciones. Entonces, bueno, tenemos que tal vez esperar que el gobierno o logre ser un gobierno conciliatorio, como nos decía el compañero Alejandro, o si no, un gobierno autoritario, y eso traería graves consecuencias para el país también. Bueno, en este momento vamos a hacer una actualización del conteo de votos, porque a esta hora ya hay un 95,93% de los votos escrutados y se mantiene la ventaja de Rodrigo Chávez con más del 52% de los votos, mientras que José María Figueres logra más del 47%. Y bueno, otro de los temas fundamentales en Costa Rica es el liderazgo y activismo en foros climáticos y en materia ambiental. Esto le ha permitido al país captar millonarios fondos y también reconocimiento. Su cobertura forestal es de más del 53% de su territorio y ya alcanzó un 99,98% de generación eléctrica de fuentes renovables. Le pregunto, Manuel, ¿de alguna manera se pueden ver estas políticas afectadas con la llegada de Chávez o el mandatario va a seguir con este tipo de políticas en el país? Efectivamente, como todos los presidentes deben seguir una tradición. Sin embargo, viendo desde el punto de vista de Chávez, va a ser imposible seguir esa tradición. Seguramente habrá, digamos, algunas ciertas reformas debido a los recortes que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va, digamos, a traer.
También hay que tener en cuenta que tanto Figueres como Chávez en sus campañas se rechazaron aprobar o ratificar el acuerdo de Escazú. Entonces digamos que eso también era un mensaje ya previo desde la campaña a que efectivamente esa tradición ambientalista que tenía Costa Rica podría cambiar. Entonces yo siento que la situación económica, la situación que tiene el país ahora frente a un nuevo gobierno y un gobierno que no tiene, digamos, al final de cuentas los apoyos necesarios en el Congreso, seguramente va a afectar al final de cuentas esa política medioambiental de la cual Costa Rica, digamos, es un ejemplo a nivel mundial. Así es, un pionero tanto en la región como a nivel global, y por ello le pregunto lo mismo a Alejandro. De alguna manera, las políticas ambientalistas que ha mantenido Costa Rica hasta este momento podrían verse afectadas con la llegada de Chávez al poder. Quedaría por observar y por corroborar efectivamente cuál terminará siendo el posicionamiento final del ahora presidente electo, ya que durante campaña electoral dio mensajes quizás un tanto ambiguos en cuando fue cuestionado por política ambiental. En este caso, el candidato José María Figueres sí tenía dentro de su programa de gobierno y dentro de su discurso en general el tema de la política ambiental como uno de los ejes centrales de un eventual gobierno suyo, a pesar de que, como menciona muy bien Manuel, don José María, al igual que don Rodrigo, se negaron, respondieron de manera negativa cuando se les cuestionaba por la posibilidad de firmar el acuerdo de Escazú, a pesar de que Escazú es un acuerdo firmado en Escazú, una ciudad aquí de la provincia de San José, la capital de Costa Rica. Entonces, sí queda la incógnita quizás con el posicionamiento final que vaya a tener el presidente electo Rodrigo Chávez, ya que en determinados temas sí ha mantenido una línea congruente con esa tradición que se menciona, mientras que en otros sí ha despreciado o sí ha descartado la posibilidad de profundizar en determinadas políticas que quizás su contendiente José María Figueres promovía de manera más enérgica. Entonces, quizás no sea un retroceso muy evidente, pero sí probablemente vaya a ser un presidente que finalmente tendrá reservas en determinados temas muy puntuales en comparación con lo que hubiera sido, por ejemplo, el candidato ahora perdedor, José María Figueres. Bueno, y ahora paso a preguntarle a Larisa que Chávez prometió, mientras que estaba en campaña, que va a hacer una revisión de una reciente flexibilización de las restricciones a la fecundación in vitro y al aborto. Sabemos que en Costa Rica el aborto es legal cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer. De alguna manera estamos viendo un retroceso, podría darse un retroceso en los derechos para las mujeres. Ha habido una importante campaña feminista para tratar de que Chávez no llegara al poder, pero hoy está como presidente electo. Bueno, claro, tal vez para empezar acá con este punto tenemos que considerar que para una reforma de la fecundación in vitro o una reforma tanto del aborto terapéutico o una ampliación de la restricción, estas son reformas que ocupan necesariamente pasar por la Asamblea Legislativa. Y realmente a la poca capacidad de negociación que está teniendo la campaña de Rodrigo Chávez, ahora electo presidente, dudo mucho que se logre hacer un retroceso en los derechos humanos. Sin embargo, lo que sí podemos considerar, dado su campaña política y dado también a sus expresiones conservadoras del partido, es que tampoco va a haber un avance en derechos humanos. Bueno, esto puede ser un tema por verse, sin embargo, a lo que vemos en el discurso expresado por el partido político, asimismo, con la cercanía que ha expresado el partido político a movimientos evangélicos o a movimientos conservadores del país, no podemos esperar un avance en los derechos humanos. Entonces podemos tal vez estar hablando de un estancamiento en el tema de derechos humanos y de derechos reproductivos de la mujer. Bueno, y le pregunto, Manuel, también por justamente... ¿Considera usted también que podría haber un estancamiento en los derechos humanos con este presidente en el poder? Sí, efectivamente lo habrá. Es decir, un presidente que se niega a, ampliar más los progresos en materia de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que desde campaña lo dijo, al final de cuentas va a, detener todo ese ritmo de reforma, sobre todo pensando en que Costa Rica... Discúlpeme que lo interrumpa, porque en este momento conectamos con la señal del primer discurso del ahora presidente electo Rodrigo Chávez.
Buenas noches, compatriotas. Recibo con la más profunda humildad esta decisión sagrada del pueblo costarricense. Para mí, este no es un momento para festejar. Este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo, sino una enorme responsabilidad colmada de retos y de dificultades que todos nosotros vamos a solucionar. En primer lugar, le doy gracias infinitas a mi Dios y a todas las mujeres y hombres costarricenses, así como a mi familia, por haber acudido a una jornada democrática que nos enorgullece y que nos hace brillar ante el mundo. Somos de las mejores democracias del mundo. Envío mi reconocimiento a don José María Figueres Olsen y a todas las personas que votaron por él. Lo felicito por su hidalguía y le ruego humildemente a don José María y a su partido que trabajemos juntos para hacer posible lo que don José María, para hacer posible, y lo digo, se lo ruego humildemente, trabajemos juntos para hacer posible lo que el mismo don José María llamó el milagro costarricense. Costa Rica, lo mejor está por venir. Entiendo el mandato que he recibido hoy como una obligación para ejercer mi liderazgo con honradez, con eficiencia, transparencia y austeridad, pero también con solidaridad hacia las personas más vulnerables de nuestra patria. Asumo el sagrado compromiso de hacer un gobierno democrático, de diálogo respetuoso de la Constitución, de la ley y de los valores costarricenses. Una vez más, compatriotas, los costarricenses hemos cumplido con creces y ejemplaridad su tarea. Ahora nos toca a los que hemos sido electos cumplir con la nuestra. No se vale fallarle a Costa Rica. No se vale fallarle a Costa Rica. Discutamos lo que haya que discutir, no hay problema, discutámoslo y busquemos y encontremos soluciones de maneras conjuntas costarricenses, eso sí, con la colaboración de todos, sin que nadie zafe el hombro. Costa Rica nos necesita a todos y a todas, unidos, de la mano. Si superamos nuestras diferencias, con el propósito de que Costa Rica triunfe, el país estará a salvo, porque tendremos más y mejores trabajos, así como mejores servicios públicos, la educación para nuestros hijos que añoramos, la salud que necesitamos y la seguridad que merece nuestra patria. Modernizaremos juntos, costarricenses, el Estado y generaremos juntos también las urgentes oportunidades para todos los que quieran trabajar, agricultores e industriales, nuestras mujeres, jóvenes, emprendedores, servidores públicos. Una ciudadanía valiente
No tengan duda, una ciudadanía valiente nos demandará justamente cada minuto lo mejor de nosotros. Yo les he prometido mi mayor esfuerzo, mi sudor y mis lágrimas por cumplir este compromiso con la patria. Y espero de todos ustedes lo mismo, porque es nuestra patria. Esta misma noche, guardemos las banderas partidarias que fácilmente nos pueden dividir y nos confrontan. Esta misma noche les pido humildemente que nos unamos todos bajo el azul, blanco y rojo de nuestro símbolo patrio, de la bandera tricolor que nos enorgullece. Azul, blanco y rojo. Esa es la única bandera que tiene que ondear esta noche en Costa Rica. Apartemos las mezquindades y vanidades. Esta misma noche empezaremos juntos a servir a nuestra patria. Empecemos ya. Con ese espíritu de guardar las banderas, de que nos unamos bajo el bellísimo azul, blanco y rojo, y que empecemos a servir juntos, con ese espíritu es con el que me comprometo a gobernar. La democracia es nuestro valor número uno. A pesar de los inmensos retos que tenemos, no hay espacio para el resentimiento, menos para los revanchismos o las confrontaciones estériles. Comprendo que en una campaña electoral se dicen muchas cosas. Todo cambio crea incertidumbre. En muchos casos amenaza privilegios y afecta intereses. Pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica democráticamente. La dura campaña que hoy finalizamos, lamentablemente convirtió al abstencionismo en el partido político más grande de Costa Rica. Esta es una triste realidad que debemos comprender y aceptar. Esto no significa, bajo ningún punto de vista, que los compatriotas que no acudieron a las urnas no amen a Costa Rica ni a su democracia. Ellos son probablemente los más críticos y preocupados por el futuro del país, que quisieron sacudir la conciencia de la clase gobernante en un ejercicio de auténtica democracia. Acepto esa advertencia como un compromiso para trabajar con más fuerza y patriotismo por Costa Rica, por construir nuevos consensos con la humildad de unos y la generosidad de otros. ¿Saben qué? Haremos lo imposible por devolverles la confianza de que en Costa Rica el pueblo es el que manda. Hace mucho tiempo entendí que en democracia la ley es el lenguaje y el espíritu del Estado. También comprendo que en Costa Rica las transformaciones políticas solo son posibles mediante consensos democráticos.
El costarricense lleva en sus genes y gracias a Dios en su destino la convicción de que los males de la democracia solo se corrigen con más democracia. Solo se corrigen con más democracia. Y nunca aceptaremos, ni aceptarán ustedes, la imposición y la arbitrariedad de quien quiera que sea que esté gobernando, incluyéndome a mí. Nunca aceptaremos imposición y arbitrariedad, y yo soy parte de eso. Hoy más que nunca me enorgullezco de que un costarricense, su más humilde servidor, de raíces muy humildes, reciba el mandato de un pueblo para dirigir una buena parte del destino de esta noble patria. La última conversación con mi madre, 2 días antes de morir, toma hoy una relevancia aún más importante en mi corazón, en mi alma y en mi resolución de trabajar por este país. Ese día, mi adorada, nuestra adorada, doña Alicia, me dio su bendición cuando le dije que quería servir a mi patria. Mamita, esta noche espero, le ruego que me la vuelva a dar, porque los retos y dificultades que nos esperan son muchos y de gran magnitud en el mundo, en nuestro continente y en nuestro propio país. Viéndolos a los ojos, les puedo decir: venimos a servir y no a servirnos. Que Dios bendiga los hogares y a cada uno de los costarricenses, especialmente a los que hoy viven en situación de pobreza y de limitaciones muy serias. Que Dios bendiga a Costa Rica, y de mi parte les digo: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón. Que Dios bendiga nuestra patria adorada. Estamos para servir, seguimos para adelante. Costa Rica, lo mejor está por venir. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga. Vamos para adelante. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Viva Costa Rica! Bueno, pues vimos a un Rodrigo Chávez conmovido, en principio pausado y luego bastante acelerado, bastante feliz en esta victoria que logra. Y antes de continuar analizando su discurso, vamos a ver las palabras de felicitación que le envió el presidente Carlos Alvarado a través de Twitter. Aseguró que lo llamó para expresarle su felicitación, efectuar una transición ordenada y externarle sus mejores deseos en las tareas que enfrentará como presidente número 49 de Costa Rica. Felicidades, Costa Rica, por una nueva jornada democrática. Este fue el mensaje del actual presidente Carlos Alvarado. Ahora volvemos a hablar un poco de estas primeras palabras, de este primer discurso en el que habló mucho de responsabilidad y de la obligación que él considera que tiene de actuar. Dijo que recibe con humildad la decisión del pueblo. Habla de que es un momento de asumir esta responsabilidad que significa llegar a la presidencia. Agradeció a sus simpatizantes por votar. Resaltó a Costa Rica como un ejemplo de la democracia en el mundo. Envió un saludo a Figueres y a sus votantes y le pidió al expresidente que trabajen juntos por un país mejor. Aseguró que ejercerá su mandato con honradez, transparencia y humildad. Y dijo que hará un gobierno de diálogo, respetuoso de la Constitución, la ley y los valores costarricenses, y se comprometió a no fallarle a Costa Rica. A esta hora conectamos con Cindy Regidor desde San José. Cindy, ¿qué más podemos resaltar de este primer pronunciamiento de Chávez como presidente electo?
Bueno, yo lo que veo, como bien decías, es pues un candidato que ahora pues se siente muy feliz de haber logrado este triunfo, que pues creo que realmente fue sorpresivo, realmente en lo que se comentaba tanto en Liberación Nacional como en Progreso Social Democrático es que los números inicialmente estaban bastante cerrados y así lo decían las encuestas y finalmente pues Chávez se alzó con la victoria. Destaco que hay un tono más conciliador, muy distinto al de la campaña, que estuvo llena de ataques entre ambos contrincantes. Fue una campaña bastante agotadora porque mucha gente en lo que vio en los debates no fueron propuestas, sino más bien cuáles eran los aspectos negativos de los dos candidatos. Y ahora vemos que don Rodrigo Chávez pues prefiere enfocarse en cómo deben trabajar juntos él y sus adversarios políticos para lograr sacar adelante a Costa Rica. Destaco también que mencionó de manera reiterada el respeto hacia la democracia. A él se le criticó fuertemente por presentar opciones populistas para mandar en su gobierno, como por ejemplo utilizar el referendo para tomar distintas acciones que otros gobiernos no han logrado pasar en el pasado. Y pues también había tenido encontronazos, ataques directos hacia la prensa, hacia medios de comunicación tradicionales locales, y ahora vemos eso, un tono mucho más conciliador. Habrá que ver si eso se mantiene a lo largo de su presidencia. En la elección pasada vimos como también el actual presidente Carlos Alvarado hizo también un llamado a que trabajaran todos los sectores, todos los partidos políticos en conjunto para lograr sacar adelante el país. Eso ocurrió en los primeros meses, pero poco a poco eso se fue desmoronando. Veremos cómo le va al presidente electo Rodrigo Chávez, que tiene una asamblea legislativa en la que solamente tiene 10 diputados de 57 y entonces tiene que tener una gran capacidad negociadora para precisamente poder gobernar junto con esa asamblea legislativa que está bastante fraccionada. Cindy, el Tribunal Supremo de Elecciones va a entregar el escrutinio definitivo el martes. Ya hoy estamos hablando hasta este momento de un porcentaje escrutado del 96,63%. ¿Cambia en algo este resultado que da por vencedora a Chávez? Yo diría que definitivamente este es el resultado, más de 1 millón de votos. El candidato, bueno, ahora presidente electo, logró triplicar la cantidad de votos que logró en la primera ronda el 6 de febrero y pues a lo mejor variará un poco el tema del abstencionismo, el porcentaje, a lo mejor aumentará un poco el porcentaje de don Rodrigo Chávez, pero el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica es considerado como uno de los más sólidos, los más respetados y prestigiosos del continente y del mundo, y hay una confianza absoluta de que los resultados entregados y dados a conocer hoy son los resultados que son los verdaderos, que no hay ningún tipo de diferencias con lo que encontrarán a partir del martes 5 de abril, cuando haya el escrutinio final de cada uno de los votos emitidos por los costarricenses en esta jornada. Cindy, a usted muchas gracias por esta ampliación. Por favor, le pido que permanezca conectada con nosotros. Y vuelvo con Manuel, que tuve que interrumpirlo cuando estaba hablando justamente de derechos humanos y de si se ven avances a la vista durante la presidencia de Chávez. Como lo decía, creo que va a haber un estancamiento. El presidente Chávez fue muy claro, digamos, en su campaña electoral que no iba a, digamos, a aumentar el ritmo de las reformas en derechos sexuales y reproductivos de la mujer. E incluso, digamos, el panorama no era muy favorable para este tema, sobre todo teniendo en cuenta que su contendor, Figueres, tampoco apoyaba, digamos, la opción del aborto. Entonces, también es un poco paradójico incluso que Costa Rica, teniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ha hecho pronunciamientos en ese sentido, de alguna forma el país que la alberga, de alguna forma se resista a esos cambios. Entonces, seguramente lo que vamos a tener es un estancamiento, no un retroceso, pero sí un estancamiento muy, digamos, muy profundo en ese tema de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Bueno, ahora paso a hablar con Alejandro y le pregunto cómo se movieron las alianzas y el electorado para este balotaje que termina con la victoria de Chávez, si en la primera vuelta fue el que resultó segundo en la intención de voto. Sí, de cara a esta segunda ronda, la mayoría de partidos políticos sí tuvieron una determinada reserva antes de pactar algún tipo de alianza o ofrecer su adhesión a alguno de los dos candidatos que estaba disputando esta segunda ronda.
Quizás podemos dar el caso del Partido Progreso Social Democrático con el ahora presidente electo Rodrigo Chávez. Únicamente recibió la adhesión de un partido político y fue un partido político que no quedó en los primeros lugares de la votación. Sabemos que la votación presidencial en primera ronda estuvo concentrada en 6 partidos políticos principalmente, de 25 que estaban en la contienda, y la única adhesión que recibió el Partido Progreso Social Democrático, como digo, vino de un partido que no estaba dentro de estos principales 6 partidos que disputaron la primera ronda presidencial. El caso del Partido Liberación Nacional y su candidato José María Figueres pasa un fenómeno prácticamente muy similar, a diferencia de que el candidato José María Figueres sí recibió la adhesión de una cantidad un poco mayor de ex candidatos presidenciales, a pesar de que, como digo, todos estos ex candidatos presidenciales se encontraron fuera de los 6 partidos que sí concentraron la mayor cantidad del voto en primera ronda. Quedará por estudiar ya mediante estudios de opinión posteriores a esta segunda ronda con más detalle cuál fue el traslado de votos según el partido en primera ronda a esta segunda ronda. Sin embargo, sí pareciera ser que el Partido Liberación Nacional se encontró con mayores dificultades para ampliar su caudal electoral de primera ronda, a pesar de que, bueno, en una segunda ronda sí suele haber, en términos absolutos, un aumento para ambas opciones. Sin embargo, sí fue bastante insuficiente el apoyo de partidarios de otras agrupaciones, tal cual lo revelan los resultados finales que estamos obteniendo, y por el contrario, pareciera ser que sí, don Rodrigo fue más efectivo para movilizar votantes de otros partidos en primera ronda. Bueno, ya lo decía Cindy, y es que en este primer pronunciamiento vimos a un Chávez mucho más conciliador, hablando un poco más de respeto hacia la democracia, que era una de las principales críticas que se le había hecho en campaña. Él había dicho que, de ser necesario, pasaría por encima del Congreso y de otras instituciones democráticas para resolver cuestiones políticas importantes. Incluso habló de referendos. ¿Qué le espera a la democracia costarricense con la llegada de Chávez al poder? Sí, efectivamente, dentro de su discurso de campaña, el ahora presidente electo Rodrigo Chávez planteó la posibilidad de solventar vía referéndum aquellos proyectos de ley que él considera neurálgicos para su futuro gobierno, en caso de que no fructificaran en la Asamblea Legislativa. Tal cual hemos estado mencionando a lo largo de todo este especial, don Rodrigo Chávez y el Partido Progreso Social Democrático únicamente contarán con 10 diputados de 57, muy lejos, por ejemplo, los 19 diputados que contaría el Partido Liberación Nacional, que es la fracción más numerosa en la Asamblea Legislativa. Se ha comentado y se ha analizado por especialistas en derecho de nuestro país que la propuesta de don Rodrigo de solventar vía referéndum aquellas iniciativas que no prosperen en Asamblea Legislativa, pues sí tienen determinados límites establecidos por la Constitución. Un tema en el cual don Rodrigo ha sido muy enfático en que desearía eventualmente convocar un referéndum es en lo que en Costa Rica llamamos las pensiones de lujo, que básicamente es aquellas pensiones que reciben determinados altos jerarcas dentro del sector público, que sí son considerados y que arrastran una gran impopularidad en la población costarricense. Entonces, don Rodrigo Chávez ha prometido solventar vía referéndum este tema. Sin embargo, constitucionalmente, las pensiones son un tema que expresamente quedan excluidas de la posibilidad de realizar cualquier tipo de referéndum, junto con materia presupuestaria, materia tributaria, determinados actos de naturaleza administrativa. Entonces, en dado caso de que don Rodrigo Chávez pues quiera insistir en su propuesta de llevar vía referéndum, pues ahí será sometida a prueba los pesos y contrapesos que tradicionalmente llamamos de una democracia como la costarricense.
sí hay que hacer la salvedad de que él no dice abiertamente que va a realizar un referéndum sobre pensiones, sino que va a realizar un referéndum sobre la posibilidad de que la Sala Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, tenga la posibilidad de interpretar la misma Carta Magna y sobre este tema que, como menciono, el tema de las pensiones de lujo, de las así llamadas pensiones de lujo, ha sido un tema sumamente impopular en los últimos años y bueno, don Rodrigo pues ha acumulado y ha ganado determinado votante que sí considera que esta es una iniciativa en la cual un eventual gobierno debería avanzar. Sin embargo, como menciono, una iniciativa de este tipo, por mencionar una de las muchas que se pueden mencionar, pondrán a prueba el sistema de pesos y contrapesos. La relación con los medios de comunicación tradicionales también es otro aspecto en el cual la democracia costarricense se verá sometida a prueba. Entonces sí serán años quizás de conflictividad y de desencuentros del gobierno de la República con estas otras instituciones que son pilares de un régimen democrático como el costarricense. Larisa, le hago la misma pregunta. ¿Qué le espera a la democracia con un mandatario que habla de pasar por encima del Congreso y de otras instituciones en el país? Claro, él en un primer momento en campaña se refirió a esto, a pasar por encima, a realizar referéndums como una forma de gobernanza. Sin embargo, creo que ahorita estamos viendo un detalle importante y es que el discurso presidencial está mostrando un cambio entre el presidente en campaña y el presidente ahora electo. Vemos un discurso más conciliador, un discurso que busca alianzas, que incluso pide en cierta manera una negociación con el partido que quedó en segundo lugar, con el PLN, que también es en partido con la bancada más grande dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces estamos viendo que tal vez podemos estar frente a un cambio de verdad de candidato en campaña versus candidato ya electo. Un candidato que ya electo es consciente de los riesgos, es consciente tal vez de lo que implica la negociación y la realización de acuerdos para lograr generar gobernanza dentro del sistema legislativo, así como del sistema ejecutivo. Entonces, bueno, podemos ver eso. Incluso como nos decía Alejandro, y una gran ventaja de Costa Rica es que tenemos este gran sistema de pesos y contrapesos y una institucionalidad muy sólida en su división de poderes que está frente a Rodrigo Chávez. Entonces, si en un determinado momento el presidente propusiera, ¿verdad?, realizar estos acuerdos, realizar, por ejemplo, referéndums, pasar por encima de la institucionalidad, pues tenemos una institucionalidad bastante fuerte hasta el momento. Entonces podemos tener, ¿verdad?, un sistema de contrapesos que nos puede proteger a los ciudadanos. Sin embargo, también los sistemas y la institucionalidad democrática siempre sabemos que está en riesgo. Entonces no podemos asumirla como hecha, o no podemos asumir la verdad como estable. Sin embargo, podemos defenderla y podemos también tenerla. Por lo menos tenemos los mecanismos para una correcta defensa ante cualquier propuesta que pueda ir en esta rama autoritaria o pueda ir en esta rama populista. Bueno, y hablamos, ya se nos está terminando el tiempo, pero ahora hablamos en materia internacional. Manuel, ¿qué significa el triunfo de Chávez en la región? Porque pese a un momento complejo, Costa Rica sigue siendo vista como una de las naciones más estables, contrario a su vecino Nicaragua, y si vemos un poco más arriba a Honduras, a El Salvador y a Guatemala. Bueno, lo que tenemos en Costa Rica es primero un giro hacia la derecha. En ese sentido, digamos, pasamos de un gobierno del Partido de Acción Ciudadana de izquierda a uno que es un nuevo partido, que es en este caso el partido de Chávez, que es de derecha. También vemos que en el plano centroamericano tenemos que la democracia se revigoriza mucho en la región, dado que Costa Rica como modelo democrático, digamos, se sostiene, digamos, esos estándares democráticos, sobre todo en una región donde, como tú bien has dicho, Nicaragua, digamos, el caso de El Salvador ahora, pues ha tenido muchos problemas de déficit democráticos. Y finalmente, creo yo que también esto demuestra que en la región el voto castigo ha sido una constante en este superciclo electoral. Es decir, todos los presidentes, independientemente de su filiación ideológica, es decir, de izquierda o derecha, han perdido el poder frente a sus opositores. Entonces, digamos que esto también se refleja mucho en la tendencia que hoy nos presenta Costa Rica en las elecciones.
Bueno, y justamente en este contexto vuelvo a conectar con nuestra corresponsal Cindy Regidor. Cindy, ¿qué reacciones se han producido alrededor de estos comicios en la zona? ¿Hay ya algún pronunciamiento? Y también, ¿qué importancia tiene para la región que Chávez sea el ganador de estas elecciones? Sí, bueno, en redes sociales vemos cómo nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos seguían de cerca la elección y están bastante sorprendidos por el abstencionismo que fue tan alto y que finalmente pues terminó dando como resultado también la victoria de Rodrigo Chávez. Hay también preocupación por los señalamientos que ya se han hecho. Y bueno, el candidato y ahora presidente electo dijo en su momento que él quería tener relaciones cordiales con Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, de un régimen autoritario. Eso causó cierta preocupación, sobre todo porque Costa Rica pues se ha posicionado como un país defensor de los derechos humanos y de la democracia en los diferentes espacios multilaterales. Y no en balde es parte de una alianza recién formada con República Dominicana y Panamá, llamada Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, y eso es una manera de poder incidir en la región en estos temas. Entonces habrá que ver pues qué tipo de gobierno hará don Rodrigo Chávez y cuál será también ahora su estrategia en la diplomacia internacional, si continuará abogando por estos temas, principalmente en casos como el del vecino Nicaragua. Bueno, pues le hago esta misma pregunta, ya como les decía, se nos va acabando el tiempo en este especial sobre las elecciones en Costa Rica que dan la victoria a Rodrigo Chávez como el nuevo ocupante del Palacio Presidencial. Larisa, ¿qué significa esta victoria para la región? Claro, un punto importante acá que podemos analizar es cuál ha sido también la imagen internacional de Rodrigo Chávez. Vemos que, por ejemplo, los artículos que ha publicado en Washington Post, en New York Times, han afectado la imagen internacional que se tiene de Rodrigo Chávez. Esto también para la región puede significar en las relaciones internacionales una afectación. Tenemos que ver cómo se va a desempeñar el candidato y a quién va a colocar en la Cancillería, porque un punto muy importante de este partido político es que como se ha desempeñado con un partido atrápalo todo, no ha tenido una estructura interna con fuerza. Entonces no ha tenido una estructura interna cuantiosa, no ha tenido una estructura interna sólida. Entonces esto nos presenta un gran problema y es que la falta de equipo. Al no saber nosotros quién va a ser la falta de equipo, habrá que ver cuál será la personalidad o la caracterización de una persona que vaya a poner en la Cancillería, que es un punto muy importante, y es que el presidente logra escoger quién está a cargo de la Cancillería y el encargado, el canciller, es el que relaciona toda la estructura de la política internacional. Entonces eso es uno de los puntos que habrá que ver cómo se desenvuelve en los próximos meses. Ya lo mencionaba Larisa y ahora le digo a Alejandro porque pues sabemos todo lo que ha ocurrido con el Banco Mundial y toda esta polémica con Chávez. Él contradice que le hayan prohibido entrar a las oficinas y de hecho dice que como presidente seguirá haciendo negocios con el banco que tiene 2.300 millones de dólares en préstamos pendientes en Costa Rica. ¿Cómo se ve en la región su victoria? Sí, a nivel internacional, sobre todo en medios de prensa de prestigio, a nivel internacional, se ha criticado eventualmente la posibilidad de que Costa Rica eligiera como presidente a un candidato con los antecedentes muy claros de acoso sexual que hemos estado comentando a lo largo de este especial. Sí sería y representaría a partir del día de hoy un mensaje quizás un tanto contradictorio para el mundo, el hecho de que Costa Rica efectivamente sea vista como una democracia estable, que lo sigue siendo y que sigue siendo para muchos países de nuestra región una democracia ejemplar. Sin embargo, la elección de un candidato de este tipo pues sí da este tipo de mensaje contradictorio. Alejandro, le agradezco esta intervención y a nuestros invitados, Manuel González, aquí que nos acompañó en el estudio, a Alejandro Molina, a Larisa Álvarez y a nuestra corresponsal Cindy Regidor. Les recordamos que nos despedimos con un 96,95% de los votos escrutados en un conteo realmente veloz, en el que Rodrigo Chávez logra un 52,86% de los votos, con algo más de 1.009.843 sufragios, mientras que José María Figueres, que ya aceptó la derrota, logró un 47,14% de los apoyos, con
más de 900.000. A ustedes les agradecemos su sintonía y les pedimos que continúen con nosotros, que hay más información aquí en France 24.